Abunde Vashmaya Nektadashis Ma Tite Malkuta Meue Sevillana Aikana de Vashmaya Todos hemos celebrado Semana Santa, ya sea celebrándola tal cual o simplemente disfrutando el feriado largo. Muchos acá también recordaremos, muy aparte de las tradiciones litúrgicas familiares como ir a misa, las innumerables películas con temática bíblica que transmiten una tras de otra en estas fechas. Hoy, en Series Infinito, quisimos rememorar a través de esta evolución a todos los Jesús de la pantalla grande que nos acompañaron en el último siglo, porque al final del día es increíble pensar en todas las diferentes formas de contar una misma historia que pueden existir. Una historia que, por cierto, parece que nunca se llega a desgastar. En este video repasaremos las producciones audiovisuales que por un motivo u otro marcaron su época. Vida y Pasión de Jesucristo es un cortometraje mudo de apenas 11 minutos de duración, filmado en 1897, dirigido por uno de los hermanos Lumière, Louis Lumière y Georges Hatot. Fue rodado en Horis, una aldea de Bohemia, hoy Austria, en la que todo el pueblo representaba una Semana Santa, el Calvario de Cristo, todos los años. Debido a que el cine nació y desarrolló sus primeros pasos en Europa, países cuya población era por aquel entonces profundamente creyente, no es de sorprendernos que Jesús de Nazaret haya sido uno de los primeros personajes en ser elegidos para ser representado, puesto que antes de la creación de cine ya eran muy populares las interpretaciones teatrales de la vida y muerte de Cristo, tanto por parte de actores profesionales como no profesionales. Los hermanos Lumière se percataron rápidamente del potencial comercial de la temática religiosa. La consideraron, dentro de todo, sencilla de realizar, ya que no sería una obra original y la historia es de conocimiento general. El cortometraje narra en 13 cuadros la vida y pasión de Jesús, filmadas por una cámara estática y con decorados planos, típicos del cine primitivo. Carece de música porque era normal que un organista acompañara en tiempo real a la cinta. El corto fue un éxito a nivel comercial y como consecuencia se rodaron casi simultáneamente muchas más películas del mismo estilo en Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que se estrenarían apenas al año siguiente. Inspirada en las ilustraciones de Gustave Doré, La vida y pasión de Cristo de 1903 es una película muda de producción francesa de apenas 44 minutos de duración. Esta película fue la primera de la historia que se realizó con el procedimiento de Watercolor, la cual consiste en grabar una película en blanco y negro y pintar a mano cuadro por cuadro toda la extensión del rollo fílmico, siendo considerada la primera película a color de la historia, dirigida por Ferdinand Seca y Lucien Noguet y protagonizada por solo dos actores, Madame Moreau y Monsieur Moreau. La puesta en escena es ingenua y exagerada debido a que este film tenía fines didácticos, siendo utilizada por misioneros con fines de evangelización en Asia y África. Del pesebre a la cruz de 1912 fue el primer largometraje de la historia que recreó la vida de Jesús de Nazaret. Fue dirigida por el estadounidense Sidney Olcott, quien además actúa en la misma película como el hombre ciego a quien Jesús le devuelve la vista. Esta joya del cine mudo tiene como dato extra que fue grabada en varias locaciones de Egipto y Palestina. Olcott, tras encontrar las ilustraciones bíblicas del artista James Tissot, quedó tan maravillado que no pudo resistirse a la idea de llevarlas a una película. Es por eso que varias escenas que vemos en la cinta son una fiel copia de las ilustraciones de Tissot. El actor y poeta británico nacido en 1876, Robert Henderson Bland, debutó a los 36 años con este film personificando a Jesús, mientras que María Magdalena quedó en manos de Jean Thiers, la guionista de esta misma película. Sus 71 minutos albergan 1524 metros de fílmico y fue en su momento una de las películas más largas en haberse filmado. Sin embargo, no es de sorprendernos que la película fue duramente criticada, demandada y a raíz de todo el revuelo que ocasionó la cinta, se creó el Consejo Británico de Clasificación de Películas apenas 3 meses después de su estreno. Años después, en 1998, el rollo fue descubierto y puesto en valor por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
Unidos, al ser considerada un film cultural, histórico y de valor estético. Tal fue el éxito de las películas con temática en la vida de Cristo que empezaron a realizarse megaproducciones para la época contratando cientos de extras. Tal es el caso de Christus de 1915, dirigida por Giulio Antamoro. Fue una película de producción italiana de 1 hora y media de duración cuyo rodaje duró 3 años y fue grabada en Palestina, Egipto e Italia. Fue una película producida por la Iglesia Católica para contrastar la difusión del cine laico. Es por eso que se puso a contratar a actores de renombre como Leda Guiz en el papel de la Virgen María. Al estreno asistió la reina Elena en persona. Sin embargo, los rodajes en Egipto y Palestina retrasaron la película, haciendo que esta no sea un éxito, ya que se estrenó en plena Primera Guerra Mundial. La película se dio por perdida durante décadas hasta que, en el año 2000, el hijo de Leda Guiz lo encontró en un mercado de pulgas, rescatando el rollo para su inmediata restauración. Henry de 1923 es una película alemana de cine mudo dirigida por Robert Wian, convencional en cuanto a la historia de Cristo en líneas generales, excepto que se hizo conocida en su momento por retratar a Judas como un revolucionario social quien deseaba que Cristo sea líder de una revolución armada contra el Imperio Romano. El director deseaba unir la clásica historia cristiana con la coyuntura política del momento. Sin embargo, la recepción fue pésima ya que la audiencia se decepcionó al ver el tinte político en una película religiosa. Hasta la década del 50 las películas sobre Jesús mantuvieron prácticamente la misma línea y fueron desplazadas por aquellas películas en las que la pasión era mostrada desde la perspectiva de personajes bíblicos o ficticios, como es el caso de Ben-Hur de 1959. Esto hizo que Jesús pase a ser inevitablemente un personaje secundario de su propia historia, hasta que la década del 60 trajo 2 superproducciones sobre la vida de Jesús que podemos ver regularmente hoy en día: Rey de Reyes de 1961 y La historia más grande jamás contada de 1965. Rey de Reyes de 1961 fue duramente criticada y tachada de inexacta teológica e histórica por la Legión de la Decencia, una organización de católicos, protestantes y judíos estadounidenses que buscan frenar la inmoralidad en el cine que amenaza con corromper las generaciones jóvenes. El guión fue reescrito varias veces hasta que finalmente el Papa Juan XXIII lo aprobó. Esta sería la primera película de esta temática que se atrevería a mostrar de cerca la cara de Jesús, por lo que el director se enfocó en buscar a un actor con, según él, ojos memorables, siendo Jeffrey Hunter el elegido. A pesar del esfuerzo y de sus más de 3 horas de duración, la crítica la llamó la película más monstruosamente vulgar de todas las historias bíblicas de Hollywood. Por otro lado, el boca a boca de rumores explica que la pésima crítica del momento fue debido a que el actor elegido para ser de Jesús era demasiado guapo, por lo que no podía tomar en serio la película. Para enmendar este error, se estrenó la superproducción La historia más grande jamás contada en 1965, la cual recibió 5 nominaciones al Oscar. Evitaron cometer también el error de Jesús guapo, por lo que el elegido para interpretarlo fue Max von Sydow, quien más tarde interpretó al padre Merrin en El Exorcista. Además de participar en Star Wars y Game of Thrones, otros actores de renombre que actuaron en este film fueron Charlotte Heston y John Wayne. Jesús de Nazaret de 1977 no es una película, es una miniserie dirigida por Franco Zeffirelli y es considerada una de las representaciones más fiel de la vida y pasión de Cristo más aceptada por los devotos aún hoy en día. Rodada en Túnez y Marruecos, tiene una duración total de 6 horas y 21 minutos. Inicialmente se tenía en mente a Ingmar Bergman como director del proyecto al ser considerado un hombre de fe, debido a que es hijo de un pastor luterano. Tras el rechazo de Bergman, el siguiente candidato fue Franco Zeffirelli, reconocido por la rigurosidad histórica de sus obras, católico de toda la vida y compañero del Papa. Pero Zeffirelli era homosexual. A pesar de todo, el proyecto se concretó. El protagónico estuvo a punto de caer en manos de Dustin Hoffman, luego de Al Pacino, pero Robert Powell fue finalmente el elegido, a quien se le eligió casarse con su entonces novia para que la iglesia apruebe el rodaje. Otra exigencia que padeció Powell fue la de no pestañear, solo lo hace una vez cuando es crucificado.
Fue tal el éxito de Powell como Jesucristo que su imagen terminó siendo usada en estampitas religiosas hasta el día de hoy. Finalmente, Powell tuvo que recibir ayuda psiquiátrica para superar su exitoso papel tras confesar que la gente lo perseguía en la calle exigiéndole milagros. La última tentación de Cristo, en 1988, Martin Scorsese adaptó la novela del filósofo griego Nikos Kazantzakis. La película resultó en extremo polémica debido a la escena en la que Jesús se imagina casándose con María Magdalena en lugar de morir crucificado. Con una breve secuencia de ambos teniendo intimidad, la tesis central es que Jesús, a pesar de su origen divino, estuvo sujeto a todas las comunes tentaciones humanas: miedo, depresión, pereza, incluso deseo sexual. A pesar de todo, logra evitar las tentaciones que le plantea el diablo, entre las cuales está tener una vida normal con esposa e hijas. Fue protagonizada por Willem Dafoe y con David Bowie como Pilato. La película fue duramente criticada y censurada en México, Argentina, Chile, Filipinas y Singapur. Su estreno produjo varias protestas por todos Estados Unidos, Inglaterra y sobre todo Francia, lugar donde se incendiaron los cines resultando una persona fallecida. Por otro lado, la cinta logró la nominación de Scorsese a Mejor Director y la crítica alabó la película por desmitificar al Hijo de Dios y volverlo más cercano a nosotros, y por contener la idea de la más grande de las tentaciones: bajar a Jesús de la cruz para regocijarse en lo cotidiano, la vida humana. La Pasión de Cristo del 2004, dirigida por Mel Gibson, recrea las últimas 12 horas de vida de Jesús de Nazaret. ¿No es este acaso el epítome de las películas de Semana Santa? Al menos respecto a la tan señalada fidelidad bíblica e histórica, aquí está: la decisión de no disimular la crudeza de los hechos es lo primero de lo que nos percatamos, porque al fin y al cabo vimos la crucifixión en nuestras pantallas de la misma naturalizada manera por años. Luego aparece la Pasión de Cristo y es cuando caemos en cuenta de lo violento del asunto. Por primera vez nos incomoda algo que veíamos viendo hace más de un siglo, protagonizada por Jim Caviezel y Mónica Bellucci como la Virgen María y rodada completamente en latín, hebreo y arameo. Mel Gibson quería que no se subtitulara, argumentando que podía entenderse perfectamente gracias al impacto visual de la cinta. Finalmente se subtituló, pero la incomodidad estadounidense de no ver una producción en su idioma no fue sorpresa para nadie. Durante el rodaje, Caviezel se dislocó el hombro mientras grababa la escena camino al Calvario al caerle la cruz de madera de aproximadamente 56 kilogramos, y eso no es todo. El actor enfermó de neumonía debido al rodaje de las escenas con poca ropa a temperaturas extremadamente frías. Es además el primer Jesús sin ojos azules, a pesar de que el actor sí los tiene. El equipo de maquillaje le proporcionó lentes de contacto marrones y una prótesis de nariz. La crítica estuvo extremadamente dividida. En un inicio fue calificada como antisemita y de violencia extrema e innecesaria, a lo que Gibson respondió diciendo: yo quería que sea chocante y extrema para que vieran la enormidad del sacrificio y sin embargo continuar transmitiendo amor y perdón. Después de la Pasión de Cristo, muchas más películas se hicieron sobre la vida de Jesús de Nazaret, como Últimos días en el desierto del 2015, protagonizada por Ewan McGregor, y María Magdalena del 2018, protagonizada por Joaquín Phoenix, pero ninguna alcanzó la polémica y popularidad de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Esto fue Series Infinito. Si deseas ver más de nuestro contenido, suscríbete y cliquea la campanita. También puedes seguirnos en Instagram y Facebook, donde publicamos datos interesantes de series y películas. Si ya estás suscrito, gracias y hasta la próxima.